Déjame decirte algo que aprendí de una forma muy dura. Durante años pensé que yo era indisciplinado. Me levantaba con culpa, me acostaba con frustración y cada noche me prometía, mañana sí cambio. Y mañana nunca llegaba. Hasta que un día entendí algo que me sacudió por dentro. El problema no era mi falta de ganas, era que estaba peleando contra mi propio cerebro. Yo le gritaba disciplina, pero él solo escuchaba comodidad. Y ahí comprendí una verdad incómoda. Si no aprendes a usar tu mente siempre te va a usar a ti. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la disciplina era una cuestión de carácter, que el hombre disciplinado nace así, fuerte, firme, con una voluntad de hierro. Y cuando tú intentabas cambiar y fallabas, pensabas que el problema eras tú. Yo también lo pensé. Me miraba y decía, ¿por qué a otros les sale tan fácil levantarse temprano, cumplir, avanzar, y a mí no? Y durante años cargué con esa culpa silenciosa, creyendo que algo estaba mal dentro de mí, hasta que la vida me mostró una verdad que incomoda pero libera. No era falta de carácter, era falta de diseño. Yo veía personas muy ordenadas en su trabajo, puntuales, constantes, y pensaba que eran más disciplinadas que yo. Pero cuando miré con atención, entendí algo distinto. No vivían dependiendo de ganas, vivían dentro de estructuras claras. Tenían horarios definidos, entornos preparados, reglas simples. No eran más fuertes, estaban mejor organizados. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes esto, dejas de insultarte por fallar y empiezas a observar tu entorno con honestidad. Te pongo un ejemplo muy sencillo de mi propia vida. Hubo una época en la que decía que quería leer todos los días. Compraba libros, hablaba bonito del hábito, pero el libro siempre estaba lejos y el celular siempre cerca. Y adivina qué ganaba cada noche. No era flojera, era diseño. Mi entorno estaba hecho para distraerme, no para crecer. Cuando dejé el libro sobre la mesa y el celular fuera del cuarto, no me volví más disciplinado. Cambié el campo de batalla. Y cuando el entorno cambia, la conducta se acomoda sola. La mayoría de los hombres quiere resultados nuevos viviendo con estructuras viejas. Quieren disciplina en una vida desordenada. Quieren enfoque en un entorno lleno de ruido. Y luego se castigan por no resistir. Pero el cerebro no funciona por ideales, funciona por caminos. Siempre toma el más fácil. Por eso el hombre sabio no se pregunta cómo ser más fuerte. Se pregunta cómo hacer que lo correcto sea más fácil que lo incorrecto. Yo aprendí que la disciplina no empieza en la mente, empieza en lo que te rodea, en cómo te levantas, en lo que ves primero, en lo que tienes a la mano. Si para hacer lo correcto tienes que luchar, pensar, decidir y resistir, vas a perder tarde o temprano. Pero si lo correcto ya está preparado, si el inicio no duele, el cerebro no pelea, coopera. Y aquí viene algo importante. Diseñar tu vida no es debilidad, no es falta de carácter, es inteligencia. El hombre inmaduro se exige fuerza, el hombre maduro construye sistemas. Uno se cansa, el otro avanza sin drama. Por eso hay personas que parecen constantes sin esfuerzo, no porque no se cansen, sino porque no viven decidiendo todo el día. Cuando entiendes esto, la disciplina deja de ser una guerra diaria y se convierte en una consecuencia natural. Ya no dependes de cómo te sientes. No te levantas preguntando si hoy sí o hoy no. El entorno ya respondió por ti. El diseño ya empujó la acción. Y cuando dejas de exigir carácter y empiezas a diseñar tu vida con intención, algo cambia por dentro. La culpa se va, la claridad llega y la disciplina deja de doler porque ya no se impone, se construye. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo me daba órdenes todos los días. Me hablaba fuerte por dentro. Tienes que cambiar, ya basta, desde mañana te levantas temprano. Y lo decía con convicción, con rabia, con promesas sinceras. Pero pasaban los días y nada cambiaba. Yo pensaba que me faltaba autoridad interior, que no sabía mandarme, hasta que entendí algo que me golpeó con humildad. El cerebro no escucha discursos, escucha el lugar donde vive. Nos enseñaron a gritarnos metas, pero nunca nos enseñaron a observar el contexto.
Yo quería concentrarme, pero trabajaba con el celular al lado, con notificaciones encendidas, con ruido constante. Yo quería comer mejor, pero el refrigerador estaba lleno de lo mismo de siempre. Yo quería levantarme temprano, pero me acostaba tarde viendo cosas que no me aportaban nada. Y luego me preguntaba, ¿por qué fallaba? No era incoherencia, era lógica. El cerebro solo respondía al entorno que yo mismo había construido. Aprendí que el cerebro no decide con valores, decide con estímulos. No le importa lo que prometiste anoche, le importa lo que tienes enfrente ahora. Si el entorno invita al placer inmediato, el cerebro irá hacia allá, sin culpa. No porque seas débil, sino porque así funciona. Su trabajo principal no es hacerte exitoso, es mantenerte cómodo y ahorrar energía. Recuerdo algo muy simple que me abrió los ojos. Yo decía que quería escribir todas las mañanas. Tenía el deseo, tenía las ideas, pero siempre encontraba una excusa. Un día dejé el cuaderno abierto sobre la mesa antes de dormir, nada más. Al despertar, lo primero que vino fue el celular, fue la hoja en blanco. Ese día escribí no porque estuviera inspirado, sino porque el contexto me empujó. No me di una orden, me expuse a una señal. Ahí entendí que el contexto educa más que la intención. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si vives dentro de un entorno que empuja en la dirección contraria, vas a perder por desgaste. El cerebro no pelea con lo que ve todos los días. Se adapta, se acostumbra, se rinde. Por eso muchos hombres se frustran. Quieren ser disciplinados viviendo en ambientes indisciplinados. Quieren enfoque rodeados de distracción. Quieren paz en medio del caos. Y luego se culpan por no resistir. Pero no se trata de resistir, se trata de rediseñar. Cuando cambié pequeños detalles, mi comportamiento empezó a cambiar sin esfuerzo heroico. Quité opciones, reduje estímulos, preparé las cosas antes. No me volví más espiritual ni más fuerte. Simplemente dejé de ponerle trampas a mi propio cerebro. El cerebro obedece señales repetidas. Obedece lo que ve, lo que toca, lo que tiene fácil. Si lo correcto requiere menos fricción que lo incorrecto, tarde o temprano lo correcto gana. No por moral, por comodidad. Y cuando entiendes esto, dejas de pedirle a tu mente que sea valiente y empiezas a pedirle que sea coherente con el entorno que tú diseñas. Porque al final no cambias tu vida gritándole órdenes a tu cerebro, la cambias cambiando el lugar donde tu cerebro aprende a vivir. Durante muchos años yo creí que la disciplina era cuestión de aguantar, de apretar los dientes, de decir, yo puedo, aunque por dentro estuviera cansado. Pensaba que si fallaba era porque no tenía suficiente fuerza de voluntad. Así me educaron. Así nos educaron a muchos. Y entonces entré en ese ciclo peligroso. Empezar con entusiasmo, sostener unos días, agotarme y abandonarlo todo con culpa. Un día entendí algo que me dio paz. La fuerza de voluntad no es infinita. No es una virtud espiritual. Es energía mental. Y como toda energía, se gasta. Cuando pasas el día tomando decisiones, resistiendo tentaciones, obligándote a hacer lo que no quieres, tu mente se cansa. Y cuando se cansa, deja de cooperar. No porque seas flojo, sino porque ya no tiene combustible. Yo lo viví claramente. Había días en los que me levantaba decidido, hoy sí hago todo bien. Y en la mañana funcionaba. Pero al final del día, cuando estaba cansado, volvía a lo de siempre. Y yo me preguntaba, ¿por qué en la noche soy otra persona? La respuesta era simple. No era otra persona. Era la misma, pero sin energía. Ahí comprendí que confiar en la fuerza de voluntad es como confiar en una batería que no se puede recargar durante el día. Se drena con cada decisión, qué comer, qué responder, qué evitar, qué hacer. Y cuando llega la noche, el cerebro no quiere pensar, quiere descanso. Y el descanso muchas veces se disfraza de distracción. Los hombres más constantes que conocí no eran los que se exigían más, eran los que se exigían menos decisiones. No se preguntaban cada día si iban a hacerlo.
ya estaba decidido antes. No dependían de ánimo, dependían de sistemas. Yo empecé a cambiar algo muy sencillo. Dejé de decir, cuando tenga ganas lo hago, y empecé a decir, a esta hora se hace. No negociaba conmigo mismo, no debatía, simplemente ejecutaba el acuerdo que había hecho cuando estaba tranquilo. Y eso me ahorró una cantidad enorme de energía mental. Un sistema es eso, una decisión tomada una sola vez que se ejecuta muchas veces. La fuerza de voluntad, en cambio, exige decidir todos los días, y decidir todos los días cansa. El sistema descansa. Por ejemplo, cuando dejé preparada la ropa la noche anterior, no necesitaba voluntad para levantarme. Cuando dejé definido el horario, no necesitaba motivación. Cuando eliminé opciones, el cerebro dejó de pelear. No me volví más fuerte. Me volví más inteligente con mi energía. El problema es que muchos hombres quieren vivir como héroes todos los días. Quieren ganar batallas internas diarias. Pero el cerebro no fue diseñado para la guerra constante. Fue diseñado para la repetición, para la rutina, para lo predecible. Cuando todo depende de tu fuerza, fallas. Cuando depende del sistema, avanzas incluso en días malos. Y eso es lo que hace la diferencia real. No los días buenos, sino los días normales. Un sistema funciona cuando estás cansado. Funciona cuando no tienes ganas. Funciona cuando el ánimo no acompaña. Porque no te pide emoción, te pide cumplimiento. Y cuando entiendes esto, dejas de culparte por no ser fuerte y empiezas a construir una vida que no necesita fuerza para avanzar. Hubo una etapa de mi vida en la que yo sentía que pensaba demasiado y avanzaba muy poco. Pasaba el día entero tomando decisiones, qué hacer primero, cuándo empezar, si hoy sí o mejor mañana. Y al final del día estaba agotado no por el trabajo, sino por la cantidad de conversaciones internas que había tenido conmigo mismo. Creía que me faltaba enfoque hasta que entendí algo muy simple. No estaba cansado de hacer, estaba cansado de decidir. Cada decisión, aunque parezca pequeña, consume energía mental. El cerebro no distingue entre una decisión grande y una pequeña, solo siente desgaste. Elegir si entrenas o no, si empiezas ahora o luego, si haces 20 minutos o una hora, todo eso va drenando la mente. Y cuando la mente se drena, empieza a elegir lo más fácil, lo más cómodo, lo inmediato. Yo me daba cuenta de algo curioso. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero aún así no lo hacía. No era ignorancia, era fatiga decisional. Mi cerebro ya no quería elegir nada más. Por eso, cuando llegaba el momento importante, simplemente se rendía. Fue ahí cuando aprendí que la disciplina no comienza con motivación, comienza con claridad, con decidir antes, no en el momento. Porque decidir en el momento casi siempre es decidir mal. El cansancio no piensa en el futuro, piensa en el alivio. Empecé a hacer algo muy sencillo. Dejé de preguntarme todos los días qué iba a hacer. Lo decidía una sola vez y lo repetía. Misma hora, mismo orden, mismo lugar. Al principio parecía rígido, pero luego entendí que esa rigidez me estaba regalando libertad mental. Ya no discutía conmigo, ejecutaba. Recuerdo algo muy práctico. Antes decía, hoy veo cuando leo, y nunca leía. Después cambié la frase por, después de cenar, leo 10 páginas. No más debate, no más análisis. El cerebro descansó. Cuando llegó la hora, no hubo lucha. El acuerdo ya estaba hecho. La mayoría de los hombres cree que tener opciones es libertad, pero demasiadas opciones cansan. El cerebro no quiere elegir todo el tiempo, quiere rutas claras. Por eso, cuando todo está abierto, todo se posterga. Cuando todo está definido, se ejecuta. Eliminar decisiones no significa volverte automático sin pensar. Significa pensar una sola vez y respetar esa decisión muchas veces. Es pensar en frío para no tener que pensar en caliente. Yo aprendí que cuando dejas abiertas las decisiones diarias, tu mente las renegocia.
Y cada renegociación debilita tu autoridad interna. El cerebro aprende rápido qué acuerdos puede romper. Si hoy puede negociar, mañana también. Y así la disciplina se vuelve frágil. Pero cuando algo está definido, hora, lugar, mínimo, el cerebro se calma. No hay discusión, no hay drama, no hay desgaste, solo cumplimiento. Por eso los hombres constantes no se preguntan todos los días si van a hacerlo. Esa pregunta ya no existe. Y al no existir, desaparece la lucha. Cuando eliminas decisiones, no pierdes libertad, ganas energía para avanzar. Durante mucho tiempo yo intenté convencerme con promesas futuras. Me decía, haz esto por tu bienestar, es por tu futuro, algún día lo vas a agradecer. Y sonaba lógico, muy lógico, pero en la práctica no funcionaba. Porque mientras yo hablaba del futuro, mi cerebro solo pensaba en el ahora, en el cansancio de hoy, en la incomodidad de hoy, en el placer que podía tener en este mismo momento. Ahí entendí algo que cambia por completo la forma de ver la disciplina. El cerebro no trabaja por el futuro. El futuro no le paga hoy, no le da una señal clara, no le da recompensa inmediata. Y cuando no hay recompensa cercana, el cerebro interpreta la acción como una pérdida de energía. Yo podía saber que levantarme temprano era bueno para mí. Podía entenderlo perfectamente, pero ese beneficio estaba lejos. En cambio, quedarme en la cama me daba algo inmediato: calor, comodidad, descanso. Y el cerebro siempre compara lo que obtiene ahora, no lo que obtendrá después. Por eso muchas personas fallan aunque entiendan lo que deben hacer. No es falta de conocimiento, es falta de pago inmediato. El cerebro no es moral, es práctico. No le importa si algo es bueno o malo, le importa si gana algo ahora. Recuerdo una etapa en la que intenté ser constante con el ejercicio. Me decía, esto es por mi salud, por mis años futuros, pero cada sesión se sentía como una deuda, nunca como una ganancia, hasta que cambié algo pequeño. Empecé a marcar cada entrenamiento en un calendario visible. Cuando terminaba, veía la marca. Esa marca no me daba músculos todavía, pero me daba cierre, me daba sensación de logro. Y eso, aunque parezca mínimo, el cerebro lo interpreta como recompensa. Ahí entendí que no necesitas grandes premios. El cerebro responde a señales pequeñas pero claras. Terminar algo, marcarlo, cerrar un ciclo. Esa sensación activa dopamina, no por el resultado final, sino por completar la acción. Cuando no hay recompensa inmediata, el cerebro se venga después, sabotea, te distrae, te empuja a algo que sí le pague rápido. Redes sociales, comida, evasión. No porque seas débil, sino porque el sistema interno busca equilibrio. Por eso, esperar motivación es un error. La motivación no llega antes, llega después. Primero haces, luego el cerebro responde, nunca al revés. Yo aprendí a no decirle a mi mente, hazlo por tu futuro. Empecé a decirle, gana algo hoy. Termina esto y descansa sin culpa. Cumple esto y márcalo. Mantén la cadena viva hoy, solo hoy. Cuando el cerebro siente que hoy gana, vuelve mañana. Cuando siente que siempre pierde, abandona. Muchos hombres exigen metas enormes sin victorias pequeñas. Y su cerebro se siente siempre en deuda. Un cerebro endeudado busca escape, no progreso. Por eso la disciplina sostenible no se apoya en promesas lejanas, se apoya en pequeñas ganancias diarias. No en sueños futuros, sino en cierres presentes. Y cuando entiendes esto, dejas de pedirle a tu cerebro que crea en un mañana lejano y empiezas a enseñarle que hoy también vale la pena cumplir. Recuerdo cuando comencé a entrenar seriamente, al principio quería hacerlo todo a la vez. Correr 5 kilómetros, levantar pesas, meditar, aprender algo nuevo. Cada día parecía un reto épico, una prueba de mi fuerza de voluntad. Los primeros días me sentía imparable, incluso orgulloso de mí mismo. Pero pronto me di cuenta de algo. Esos días heroicos no se sostenían.
1 o 2 días de esfuerzo extremo me dejaban exhausto, frustrado, y al tercer día ya buscaba excusas para saltarme todo. Lo que parecía disciplina, en realidad era un pico de intensidad insostenible. Ahí comprendí algo fundamental. El cerebro humano no tolera intensidad prolongada, no porque seas débil, sino porque no fue diseñado para sostener picos extremos constantemente. Cuando todo es demasiado importante, todo se siente pesado y lo natural es buscar alivio. La disciplina que depende de heroicidad diaria es frágil, pero lo que sí se sostiene es la repetición constante, la regularidad, aunque sea pequeña. Por eso cambié mi enfoque. En lugar de correr 5 kilómetros el primer día, comencé con 1 kilómetro. En lugar de levantar todo el peso que podía, levanté solo lo suficiente para mantener la forma. Y cada día que cumplía, aunque fuera poco, sentía que el hábito se consolidaba. No necesitaba motivación épica, necesitaba constancia. Lo pequeño, si se repite, se convierte en imparable. Lo mismo ocurre con cualquier hábito. Leer 10 páginas, escribir un párrafo, hacer 5 minutos de meditación. Puede parecer insignificante frente al objetivo final, pero si lo haces todos los días, se acumula. Y esa acumulación silenciosa vence a los grandes esfuerzos intermitentes, porque lo grande intermitente genera altibajos, motivación alta, agotamiento, abandono. Lo pequeño constante construye inercia, confianza y evidencia tangible. Recuerdo también en mi vida profesional, cuando quería mejorar mis habilidades de comunicación, intenté memorizar discursos completos de una sola vez y fallaba una y otra vez, hasta que decidí cambiar la estrategia. 5 minutos diarios de práctica, un párrafo a la vez. Al cabo de semanas, no solo había aprendido, sino que había creado un ritmo sólido. Lo pequeño diario terminó produciendo un resultado mucho más grande que cualquier esfuerzo esporádico. El truco está en diseñar la disciplina como un río, no como un fuego artificial. No necesitas heroísmo, necesitas flujo constante. Cada acción repetida es una victoria pequeña, pero acumulada se vuelve transformadora. Cada día que cumples, aunque sea un mínimo, refuerza la identidad de alguien que actúa, alguien constante, alguien que no depende de fuerza ni ánimo. Por eso, cuando pienses en disciplina, no midas tu esfuerzo por intensidad ni por espectáculo. Mide tu constancia, mide tu capacidad de mantener lo pequeño, día tras día, sin excusas, porque lo pequeño constante vence a lo grande intermitente. Y al final es eso lo que construye la vida que quieres. Y ahí es donde la disciplina deja de ser un acto heroico y se convierte en un ritmo imparable, silencioso, que te sostiene pase lo que pase. Recuerdo una época en la que dependía completamente de la motivación para actuar. Me decía a mí mismo, hoy voy a escribir, hoy voy a entrenar, hoy voy a estudiar. Y algunos días lo hacía con facilidad, lleno de energía, sintiéndome orgulloso de mí mismo. Pero otros días, los que llegaban cansado, distraído o simplemente con pocas ganas, no podía empezar. La motivación era como un viento. A veces soplaba fuerte y me llevaba. Otras veces se ausentaba y me dejaba inmóvil. Descubrí que confiar en cómo me sentía era la receta perfecta para la inconsistencia. Ahí fue cuando entendí algo que cambió todo. La disciplina no se sostiene por motivación, se sostiene por identidad. El cerebro no actúa porque te sientas heroico, actúa porque reconoce que eso es lo que alguien como tú hace. No le importa la emoción del momento, le importa la coherencia con la identidad que percibe. Si cada acción que tomas refuerza quién eres, entonces incluso los días difíciles se vuelven manejables. La pregunta deja de ser ¿tengo ganas hoy? Y se convierte en ¿quién soy y cómo actúo? En mi vida personal, esto se volvió muy claro con mis hábitos de estudio. Antes me decía, soy alguien que quiere aprender, pero no tenía evidencia diaria. La motivación fluctuaba y muchas veces abandonaba. Entonces probé un enfoque distinto. Cada día me comprometía a abrir un libro y leer al menos una página. No importaba cuánto tiempo ni cuánto esfuerzo requería.
Día tras día, esa acción mínima comenzó a construir una identidad. Soy alguien que cumple este acuerdo. Y una vez que el cerebro percibe esta identidad, resistirse se vuelve incómodo, incluso natural. No porque la tarea sea fácil, sino porque romper la coherencia interna duele más que cualquier esfuerzo. Lo mismo ocurre con cualquier hábito. Levantarse temprano, entrenar, escribir, meditar. No se trata de encender un impulso heroico, se trata de diseñar acciones que tu cerebro pueda conectar con quién eres. Cada microacción que repites crea evidencia. Cada acción cumplida refuerza una identidad que te protege de la procrastinación, del desánimo, de los días flojos. La identidad se construye hacia atrás. Primero actúas, luego tu cerebro etiqueta esa acción como parte de tu ser. Recuerdo que cuando comencé a aplicar este principio con mi rutina de ejercicios, dejé de depender de motivación para empezar. Sabía que soy alguien que entrena a esta hora todos los días, y aunque llegara cansado, el simple hecho de comenzar era natural. La disciplina dejó de ser una lucha interna, se volvió coherencia con quien estaba demostrando ser. Por eso, cualquier esfuerzo que dependa solo de motivación está condenado a altibajos. Lo que perdura, lo que se vuelve automático, lo que se integra en tu vida es lo que está ligado a tu identidad. No es lo que quieres hacer hoy. Es lo que alguien como tú hace todos los días, incluso cuando no hay ganas. Cuando entiendes esto, la disciplina deja de ser un desafío emocional y se convierte en una extensión silenciosa de tu ser. La motivación viene y va, pero la identidad permanece, y con ella la consistencia que cambia vidas. Recuerdo una época en la que trabajaba horas y horas en mis proyectos, estudiaba, entrenaba, hacía más de lo que había hecho nunca antes. Sin embargo, al final del día sentía que nada cambiaba. No había señales visibles de progreso y mi cerebro comenzó a desconfiar. Cada esfuerzo se sentía en vano. Esa sensación de estancamiento es más peligrosa de lo que muchos piensan. No importa cuánto esfuerzo pongas, si tu cerebro no percibe avance, no se compromete, no genera dopamina, no te impulsa a continuar, la mente humana necesita evidencia, necesita ver que algo crece, que algo avanza, que lo que estás haciendo tiene impacto real, tangible y medible. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. El progreso que no se ve, el cerebro no lo cree. No basta con esforzarte en silencio o imaginar resultados futuros. El cerebro vive en el presente, responde a señales inmediatas y sin esas señales pierde interés. Por eso aprendí a registrar todo, mis entrenamientos, mis lecturas, mis proyectos. Cada repetición, cada página leída, cada pequeño avance se convertía en evidencia visual. Abría un cuaderno y marcaba lo que había hecho. Veía números subir, listas completarse, bloques cumplidos. Y lo curioso es que con solo hacer visible lo que ya estaba logrando, el cerebro comenzó a empujarme. No necesitaba motivación extra porque podía ver que valía la pena seguir. Un ejemplo simple en mi vida fue el hábito de correr. Al principio, corría solo 5 minutos diarios, pero marcaba cada día en un calendario. Ver la cadena de días acumulados se convirtió en un motor mucho más potente que la idea de alcanzar 10 kilómetros. Mi cerebro comenzó a valorar la continuidad, la racha, más que la distancia final. Incluso en días flojos, no quería romper el patrón. La evidencia tangible transformó un hábito pequeño en algo estable. Esto aplica a cualquier disciplina. Escribir, estudiar, meditar, aprender un idioma. Cada acción que se registra y se hace visible se convierte en prueba de tu capacidad. La ausencia de registro deja al cerebro sin información para confiar en ti mismo y ahí es donde la procrastinación entra en juego. Por eso, una lista simple, un calendario, un contador o incluso una marca en un cuaderno no es trivial. Es la forma de decirle a tu cerebro, mira, estoy avanzando y cada día suma. Otro detalle crucial es que el progreso visible combate la impaciencia. Cuando no ves resultados inmediatos, el cerebro concluye que el esfuerzo no vale la pena. Pero cuando cada día tiene un marcador que refleja lo logrado, incluso los avances pequeños se sienten significativos.
Es un sistema que mantiene la consistencia sin depender de fuerza de voluntad ni motivación fluctuante. Cuando aplicas esto, algo cambia de manera silenciosa pero profunda. El cerebro empieza a confiar en que tu esfuerzo produce efectos. La acción deja de ser abstracta, el hábito deja de ser opcional y la disciplina se vuelve un patrón que se respeta por sí mismo. El progreso que no se ve deja de existir para tu mente. Hazlo visible y la disciplina se construye sola. Recuerdo una vez que decidí comenzar un hábito que había postergado durante años. Levantarme temprano para entrenar antes del trabajo. Al principio todo parecía motivador. Me decía, si lo hago, ganaré energía, salud, claridad mental. Pero pasaban los días y muchas mañanas mi cerebro encontraba razones para sabotearme. Fue entonces cuando comprendí algo profundo. El cerebro no trabaja por lo que puede ganar, trabaja primero por lo que puede perder. Esto se ve en la vida cotidiana. Cuando sientes que podrías perder algo valioso, tu cerebro se activa, te alerta, te impulsa a actuar. Pero si solo hay promesas de un beneficio futuro, distante e intangible, la mente lo ignora. Lo que podemos perder es inmediato, concreto, palpable. El cerebro protege lo que ya considera propio más que cualquier recompensa futura que no se percibe claramente. Aplicando esto a mi propia experiencia, comencé a usar contratos conmigo mismo. Por ejemplo, cuando empecé a escribir todos los días, establecí un sistema. Si no escribía, debía donar una pequeña cantidad de dinero que me doliera perder. Fue sorprendente lo rápido que mi cerebro comenzó a obedecer. No porque la acción fuera grandiosa o por la promesa de éxito futuro, sino porque había algo tangible en juego, la pérdida inmediata. Incluso pequeños costos, visibles y claros, generan más impulso que metas abstractas. Otro ejemplo práctico fue en mi rutina de estudio. Cada vez que establecía un objetivo sin consecuencias concretas, procrastinaba. Pero cuando añadí un sistema de responsabilidad, un amigo que revisaba mi progreso, un registro público de hábitos o un calendario que marcaba si fallaba, mi cerebro empezó a priorizar la acción. Proteger lo que ya estaba acumulado se volvió más importante que cualquier ganancia distante. La mente odia perder más de lo que busca ganar. Este principio explica por qué muchas personas abandonan hábitos pese a conocer todos los beneficios que podrían obtener. El futuro no pesa tanto como el presente. Por eso, si quieres que un hábito se mantenga, debes crear un marco donde el costo de no actuar sea inmediato y perceptible. No se trata de castigo, sino de diseño inteligente. Hacer que la acción correcta sea la ruta de menor riesgo y la omisión tenga consecuencias claras. En la vida profesional y personal también se aplica. La gente cumple compromisos porque no quiere perder confianza, reputación o respeto propio. Cuando internalizas esta lógica, dejas de depender de motivación y empiezas a depender de un sistema que protege lo que ya tienes, tu identidad, tu progreso, tu racha. La disciplina deja de ser un esfuerzo heroico, se convierte en autoprotección estratégica. He aprendido que esta regla, aplicada consistentemente, transforma hábitos débiles en hábitos sólidos. Proteges lo que construiste, encareces lo incorrecto y tu cerebro se alinea sin necesidad de motivación constante. Cada decisión deja de ser una batalla emocional y se convierte en una defensa automática de lo que valoras. El cerebro protege más lo que puede perder que lo que puede ganar. Y cuando aprendes a usar eso a tu favor, la disciplina deja de ser un desafío diario y se convierte en un instinto confiable, silencioso y resistente. Recuerdo claramente un momento de mi vida en el que entendí lo que significa comprometerse de verdad. Estaba intentando cambiar mi rutina de entrenamientos y como siempre confiaba en la motivación. Decía, si hoy no puedo, mañana lo haré. Durante semanas mi cerebro encontraba excusas. Estaba cansado, ocupado o simplemente no tenía ganas. Era un ciclo constante de promesas vacías. Fue en ese punto cuando comprendí algo brutal. Mientras exista un plan de escape, la disciplina nunca se solidifica. Mientras la mente perciba una vía de retorno, nunca se compromete por completo. Este principio no es teórico, es práctico. Cada vez que permitimos una salida fácil, incluso mentalmente,
le damos permiso a nuestro cerebro para no actuar. La disciplina real no es elegir constantemente hacer lo correcto frente a la tentación. Es diseñar un marco donde no hay opción de retroceder. Por eso, uno de los cambios más significativos que hice fue eliminar cualquier posibilidad de, si fallo, regreso a lo anterior. Cerré mental y físicamente la puerta al camino cómodo. Por ejemplo, cuando decidí levantarme a entrenar a las 5 de la mañana, dejé la ropa lista, puse la alarma lejos de la cama y hasta le pedí a un amigo que verificara si estaba despierto. No había excusas posibles. No había vuelta atrás. Solo acción. La verdadera disciplina surge cuando tu cerebro entiende que no hay marcha atrás. Ya no se trata de motivación, ánimo o fuerza de voluntad. Se trata de coherencia interna y claridad absoluta. Cuando no hay plan B, el cerebro se adapta, reorganiza prioridades y se alinea con la acción que antes dudaba. He notado que en la vida, las personas más consistentes no son necesariamente más fuertes, sino aquellas que han eliminado cualquier ruta de escape que su mente pueda usar como excusa. Un ejemplo cotidiano que me marcó fue con mis hábitos de lectura. Antes decía, leeré cuando tenga tiempo, y casi nunca lo hacía. Un día decidí fijar un bloque de 30 minutos diarios, siempre a la misma hora, y lo anuncié a un amigo. Si no lo cumplía, debía explicarlo. Cerré cualquier espacio de negociación conmigo mismo. Ese simple cambio transformó un hábito inestable en una práctica inquebrantable. No porque me sintiera motivado cada día, sino porque el cerebro entendió que no había alternativa. Esto aplica también a proyectos grandes, metas profesionales, cualquier área de la vida. Mientras dejes una salida abierta, tu mente la usará. Mientras pienses que si esto falla, puedo volver atrás, tu cerebro percibirá que nada está en riesgo y priorizará la comodidad sobre la consistencia. La disciplina verdadera no es heroísmo diario, es irreversibilidad estratégica. He aprendido que la diferencia entre intentar y realmente cambiar está en cerrar la puerta al pasado. Cuando tomas una decisión y la defines como definitiva, tu cerebro deja de cuestionar, deja de negociar y empieza a ejecutar. La acción deja de ser opcional y se convierte en norma. La verdadera disciplina nace cuando ya no hay plan de escape, porque en ese momento el cerebro entiende que adaptarse es la única opción posible y ahí, sin drama ni fuerza de voluntad heroica, la consistencia se vuelve inevitable. Cuando comprendemos que la verdadera disciplina nace cuando ya no hay plan de escape, todo cambia. Ya no dependemos del ánimo, de la motivación del momento, ni de la fuerza de voluntad que siempre se agota. Lo que antes era una lucha constante se transforma en un flujo natural, porque el cerebro entiende que la única opción posible es actuar. He visto esto en mi vida y en la de muchas personas que han decidido cerrar la puerta al pasado. Los hábitos dejan de ser esfuerzos heroicos y se convierten en comportamientos automáticos, estables, difíciles de romper. Esto no significa que no habrá días difíciles, momentos de cansancio o tentaciones. Sí los habrá, siempre los habrá. Pero cuando el plan de escape desaparece, incluso en esos días el cerebro coopera. No pelea, no negocia, simplemente cumple, porque no hay otra alternativa. Cada acción pequeña se acumula, cada bloque cumplido fortalece la identidad en construcción y cada hábito consolidado se convierte en un nuevo estándar, un nuevo normal que ya no requiere debate interno. La disciplina deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que eres. Por eso, el paso más profundo que un hombre puede dar no es más fuerza de voluntad, más motivación, ni más autoexigencia. Es cerrar las puertas del pasado cómodo y declarar con claridad y firmeza que lo que viene es irreversible. Esa decisión silenciosa, interna, sin necesidad de aplausos ni de reconocimiento externo, es la que realmente transforma. Cuando el cerebro entiende que no hay retorno, actúa y la disciplina deja de ser un reto diario para convertirse en un acuerdo con uno mismo, estable, sólido y silencioso. La verdadera disciplina no es temporal, no depende del ánimo ni de las circunstancias.
nace en el momento en que ya no hay plan de escape y cuando llega ese momento nada puede detenerla. Esa es la base de cualquier cambio real y duradero.